Es muy satisfactorio saber que las drogas han desaparecido de las calles. Es un buen día para nosotros, un mal día para el cártel. Se suponía que iba a ser una operación silenciosa, un convoy valorado en $1.000 millones que cruzaba la frontera de Texas bajo la protección de una de las jefas narcotraficantes más temidas de México. Sin embargo, cuando los agentes del Departamento de Seguridad Nacional interceptaron los camiones, en cuestión de minutos, toda la operación se convirtió en algo que haría retroceder a los cárteles varios años. La creciente sombra del poder de los cárteles femeninos. La frontera entre Texas y México ha sido durante mucho tiempo un campo de batalla en la guerra contra las drogas de Estados Unidos, pero en 2025, las fuerzas del orden se enfrentan a una evolución en las operaciones de los cárteles que pone en tela de juicio todo lo que creían saber sobre el crimen transnacional. Mientras que el mundo se ha centrado históricamente en los capos masculinos de los cárteles, los infames El Chapo y Mayo del mundo del narcotráfico, una amenaza diferente ha ido surgiendo poco a poco desde las sombras. Las mujeres, a menudo subestimadas y pasadas por alto en la jerarquía dominada por los hombres de los cárteles de la droga mexicanos, están asumiendo ahora roles con consecuencias devastadoras, orquestando operaciones que combinan la brutalidad del narcotráfico tradicional con nuevas y horribles dimensiones de explotación humana. La historia que se está desarrollando a lo largo de la frontera sur ya no se trata simplemente de drogas. Se trata de una sofisticada empresa criminal que se ha diversificado en múltiples fuentes de ingresos, cada una más inquietante que la anterior. Y en el centro de algunas de estas operaciones se encuentran mujeres cuya crueldad rivaliza con la de cualquier jefe de cártel que las haya precedido. Para comprender la magnitud de lo que está sucediendo en 2025, debemos analizar el contexto más amplio de las operaciones de seguridad fronteriza. La renovada guerra contra el narcoterrorismo de la administración Trump ha transformado fundamentalmente la forma en que Estados Unidos aborda la lucha contra los cárteles. En febrero de 2025, se produjo un momento decisivo cuando 8 organizaciones criminales transnacionales, entre ellas el famoso Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, fueron designadas oficialmente como organizaciones terroristas extranjeras. No se trató de una simple maniobra burocrática simbólica, sino que cambió fundamentalmente las reglas de combate, lo que permitió ampliar las acciones de Estados Unidos, incluyendo un mayor intercambio de inteligencia, sanciones integrales e incluso una posible participación militar en operaciones contra los cárteles. Las implicaciones de estas designaciones han sido de gran alcance e inmediatas. Al tratar a los cárteles como entidades terroristas en lugar de simples organizaciones criminales, las fuerzas del orden obtuvieron acceso a herramientas que antes estaban reservadas para las operaciones antiterroristas. Esto ha facilitado operaciones conjuntas sin precedentes entre las autoridades estadounidenses y mexicanas, lo que ha dado lugar a 29 extradiciones de alto nivel desde México solo en febrero, con cargos que van desde el crimen organizado y el tráfico de drogas hasta el asesinato. En agosto se expulsó a otros 26 presuntos miembros de cárteles, lo que demuestra la presión sostenida sobre las estructuras de liderazgo de los cárteles. Pero aquí es donde la historia da un giro más oscuro. Mientras la atención se ha centrado en estas deportaciones de alto perfil y en las espectaculares redadas antidroga que dominan los titulares, se ha producido una evolución más insidiosa dentro del propio ecosistema de los cárteles. Los cárteles, que se enfrentan a una presión sin precedentes en sus rutas tradicionales de tráfico de drogas, han diversificado sistemáticamente sus operaciones. Y es en esta diversificación donde las mujeres operativas han encontrado sus papeles más destacados y más espantosos. El caso que quizás mejor ejemplifica esta escalofriante tendencia es el de Marta Alicia Méndez Aguilar, conocida por el sobrenombre escalofriante de La Diabla. El 2 de septiembre de 2025, esta mujer de 44 años, afiliada al Cártel Jalisco Nueva Generación, fue detenida en una espectacular operación conjunta de Estados Unidos y México en Juárez, México, justo al otro lado de la frontera con El Paso, Texas. Pero la Diabla no fue detenida por traficar con drogas a través de la frontera. Sus presuntos delitos se adentran en un territorio tan oscuro que parecen casi incomprensibles. Según las autoridades estadounidenses y mexicanas, la Diabla presuntamente dirigía una red de tráfico de bebés que consistía en atraer a mujeres embarazadas, a menudo muy pobres y vulnerables, a lugares remotos con falsas promesas de ayuda, realizar cesáreas mortales, extraer los órganos de las víctimas para venderlos en el mercado negro y luego vender los bebés recién nacidos a parejas en Estados Unidos por hasta $14,000 cada uno. Reflexionemos sobre ello un momento. No se trataba de una operación secundaria ni de un hecho aislado.
Era un modelo de negocio organizado y sistematizado que trataba la vida humana como una simple mercancía que se cosechaba y vendía. La detención fue la culminación del trabajo de inteligencia del Centro Nacional Antiterrorista, con el apoyo de organismos como el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, el FBI, el Servicio de Seguridad Diplomática y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. El director del NCTC, Joe Kent, no se anduvo con rodeos al describir la importancia de la operación. Este es un ejemplo de lo que los cárteles terroristas están dispuestos a hacer para diversificar sus fuentes de ingresos y financiar sus operaciones. El NCTC proporcionó información de inteligencia crucial sobre la ubicación de La Diabla y elaboró un análisis exhaustivo que permitió a las fuerzas del orden estadounidenses y mexicanas tomar medidas. El caso de La Diabla no es un incidente aislado. Representa una tendencia más amplia de participación femenina en las operaciones de los cárteles, que ha ido aumentando de forma constante. En mayo de 2025, María del Rosario Navarro Sánchez se convirtió en la primera agente de un cártel en ser acusada, en virtud de la nueva designación de organización terrorista extranjera. La ciudadana mexicana de 39 años fue acusada en un tribunal federal de Texas por conspiración para suministrar granadas y armas al cártel Jalisco Nueva Generación, además de distribución de drogas, contrabando de dinero en efectivo y tráfico de personas. El director del FBI, Kash Patel, destacó que su detención debería enviar un mensaje claro a las personas que desean alinearse con grupos terroristas. Pero más allá de estas detenciones de mujeres operativas de cárteles que acaparan los titulares, hay otra dimensión de la historia que se desarrolla cada día a lo largo de la frontera de Texas. El flujo incesante de drogas ocultas en vehículos, el constante juego del gato y el ratón entre los contrabandistas y las fuerzas del orden, y las asombrosas cantidades de narcóticos que los agentes de aduanas y protección fronteriza interceptan en los puertos de entrada. Las cifras hablan por sí solas. Solo en octubre de 2025, los agentes de la CBP en el Puente Los Indios incautaron metanfetamina y heroína por valor de $1,3 millones, ocultas en un vehículo Chevrolet de 2001, durante lo que comenzó como una inspección rutinaria. Apenas unos días después, en el puente World Trade Bridge de Laredo, los agentes interceptaron cocaína por valor de $4,4 millones, oculta en un remolque comercial que transportaba lo que parecía ser carga legítima. No se trataba de anomalías, sino de ejemplos representativos de un flujo constante de incautaciones que se producen con alarmante regularidad. La Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2025 de la DEA ofrece una visión completa de cómo los cárteles mexicanos utilizan la frontera de Texas como su principal corredor de entrada a los Estados Unidos. El informe detalla cómo organizaciones como el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste han establecido sofisticadas operaciones de contrabando que transportan fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína a través de los puertos de entrada del sur de Texas, utilizando vehículos, autobuses y camiones comerciales como principales métodos de ocultación. Una vez cruzada la frontera, estas drogas fluyen a lo largo de las autopistas interestatales hacia centros de distribución en ciudades como San Antonio y Dallas-Fort Worth, esparciendo su mortífera carga por todo Estados Unidos. Lo que ha ocurrido aquí es que hay 4 personas de Colombia y Guatemala. Vengan, pueden ver las pulseras que llevan puestas. Eso es la prueba de que pagaron al cártel y que el cártel les ayudó a llegar aquí. Las pruebas visuales captadas por los agentes de la patrulla fronteriza cuentan una historia convincente. Cuando los agentes interceptan vehículos y encuentran a personas que llevan pulseras distintivas, están viendo la prueba física del modelo de negocio del cártel en acción. Nos están diciendo ahora mismo que pagaron $5,000 por persona para entrar aquí. Esto no es solo tráfico de personas, es una industria sistematizada con sus propios protocolos, estructuras de pago y métodos de identificación. Pero quizás lo más inquietante es el alcance de la corrupción que permite que estas operaciones funcionen. Los agentes de la patrulla fronteriza y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a lo largo de la frontera están involucrados en una batalla constante, no solo contra los cárteles en sí, sino contra la corrupción insidiosa que los cárteles cultivan dentro de las instituciones estadounidenses. Anoche hablamos con un miembro del cártel que afirmó que una de las formas en que se las arreglan es sobornando a la patrulla fronteriza y a la policía. Sí, no estoy en desacuerdo con eso. Por mis años de trabajo sé que hemos tenido agentes de la patrulla fronteriza comprometidos, hemos tenido oficiales comprometidos, así que es lo mismo. La confesión de un alguacil sobre los oficiales comprometidos revela una incómoda verdad con la que las fuerzas del orden llevan luchando mucho tiempo. Ellos, ya sabes,
hacen una oferta lucrativa a alguien que no gana mucho dinero, y la gente compromete su integridad por eso. Ahora voy a dar la cifra que él dijo, que me parece una locura, pero quiero saber tu opinión al respecto. Dijo que alrededor del 60 o 70% de la patrulla fronteriza y los policías. La magnitud de estas operaciones y los sofisticados métodos empleados por los cárteles representan una evolución de la delincuencia transnacional que exige respuestas igualmente sofisticadas. Y eso es exactamente lo que ha estado ocurriendo en 2025, con operaciones que combinan la aplicación tradicional de la ley con tácticas antiterroristas, operaciones de inteligencia y cooperación internacional a una escala sin precedentes. Dentro de la máquina, ¿cómo operan y se adaptan los cárteles? Para comprender verdaderamente la amenaza a la que se enfrenta la seguridad fronteriza en 2025, debemos profundizar en la mecánica operativa de cómo funcionan los cárteles modernos, cómo se han adaptado al aumento de la presión y por qué la participación de las mujeres en estas organizaciones representa no solo un cambio demográfico, sino una evolución estratégica en la metodología criminal. La sofisticación de las operaciones de contrabando de los cárteles ha alcanzado niveles que serían impresionantes si no fueran tan destructivos. En los puertos de entrada, a lo largo de la frontera entre Texas y México, los agentes de aduanas y protección fronteriza se enfrentan a un reto monumental: procesar miles de vehículos al día e identificar la pequeña fracción que contiene contrabando. Solo el World Trade Bridge de Laredo gestiona más de 5 millones de camiones al año, lo que representa miles de millones de dólares en comercio legítimo entre las dos naciones. Ocultos entre este enorme flujo comercial se encuentran los vehículos que transportan drogas, y los cárteles se han convertido en maestros a la hora de explotar este volumen. Los métodos de ocultación han evolucionado hasta convertirse en una forma de arte de ingenio criminal. Los agentes de los cruces fronterizos se han encontrado con drogas ocultas en todos los lugares imaginables. Dentro de los chasis de los vehículos, dentro de los tanques de gasolina, ocultas en compartimentos especialmente construidos que requieren herramientas eléctricas para acceder a ellos, e incluso mezcladas con carga legítima de formas que hacen que su detección sea extraordinariamente difícil. Los agentes buscan cualquier cosa fuera de lo normal. Los agentes notan una inconsistencia en la densidad de parte de la sal, lo que les lleva a creer que podría haber algo oculto en su interior. Eso no es habitual en un palé normal. El caso del envío de sal ejemplifica el reto al que se enfrentan los agentes. El remolque procede del estado de Jalisco, en México, y tiene como destino Oregón, en el noroeste de Estados Unidos. Jalisco es el hogar de uno de los exportadores de metanfetamina cristalina más violentos y prolíficos de México, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Si esto acaba siendo una incautación de narcóticos, parece que va a ser una cantidad considerable. Cuando los agentes finalmente accedieron a los palés sospechosos, descubrieron 400 kilos de metanfetamina cristalina con un valor en la calle de $12,4 millones, hábilmente ocultos dentro de bolsas de sal marina. La operación requirió 3 horas de meticuloso registro, durante las cuales los agentes inspeccionaron cada saco a mano. En este momento, estamos palpando para ver si notamos cristales, que son como objetos más grandes o sal. Si se nota como sal, es como debería sentirse normalmente, así que, hasta ahora, todo va bien. Pero aquí está la cruda realidad que los agentes de la ley reconocen en privado. Los expertos estiman que los esfuerzos de interceptación solo capturan entre el 10 y el 15% de las drogas que se trafican a través de la frontera. Por cada incautación multimillonaria que aparece en los titulares, hay potencialmente 9 o 10 envíos similares que pasan desapercibidos. Los cárteles han construido esencialmente su modelo de negocio en torno a estas probabilidades, aceptando la interceptación como un costo de hacer negocios y asegurándose de que pase suficiente producto para mantener la rentabilidad. Aquí es donde la adaptación estratégica de los cárteles cobra especial relevancia. Ante el aumento del control de las rutas tradicionales de la droga y la mejora de la vigilancia en los puertos de entrada, organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación han diversificado sistemáticamente sus actividades delictivas. La diversificación va más allá de los narcóticos y abarca la extorsión, el secuestro, la minería ilegal, el robo de petróleo, la tala y, como hemos visto con la Diabla, la trata de personas y la extracción de órganos. El papel de las mujeres en estas operaciones diversificadas representa una explotación calculada de los prejuicios de género en la aplicación de la ley. Históricamente, la seguridad fronteriza se ha centrado principalmente en los contrabandistas varones, y las mujeres han podido aprovechar la suposición de que representan un riesgo menor.
Los casos a lo largo de 2025 demuestran este patrón. Mujeres que sirven como portadoras de drogas, con sustancias ocultas en cavidades internas, mujeres reclutadas para empaquetar cocaína en planes de tráfico y mujeres que conducen vehículos con drogas escondidas en tanques de gasolina o compartimentos secretos. Pero más allá de estas funciones operativas, las operativas de los cárteles como María del Rosario Navarro Sánchez han asumido la coordinación logística que es esencial para las operaciones de los cárteles. Las pruebas contra Navarro Sánchez incluyen comunicaciones interceptadas en las que negociaba la compra de 20 armas de fuego tipo AK-47 y 2 rifles calibre .50 por $66,000, con un anticipo de $3,000 transferido en agosto de 2023. No se trataba de transacciones ocasionales, sino de sofisticados acuerdos de armas diseñados para abastecer al CJNG en sus conflictos territoriales con cárteles rivales. Durante su detención el 4 de mayo de 2025, las autoridades recuperaron una variante AM-15 multicalibre AR-15, chapada en oro, apodada El Dorado, un arma que simboliza tanto la ostentación como la potencia de fuego que ejercen los cárteles. Los cargos en su contra abarcan desde conspiraciones de tráfico de drogas con metanfetamina y fentanilo hasta tráfico de armas de fuego, contrabando de dinero en efectivo y tráfico de personas a través de túneles y casas de almacenamiento. Las operaciones de túneles merecen una atención especial, ya que representan otra dimensión de la sofisticación de los cárteles. Un narcotúnel descubierto en enero de 2025, que iba de Juárez a El Paso, se utilizaba tanto para el tráfico de migrantes como para el de drogas, lo que demuestra cómo los cárteles integran múltiples actividades delictivas a través de la misma infraestructura. No se trata de pasadizos rudimentarios excavados a mano, sino que muchos cuentan con iluminación, sistemas de ventilación e incluso sistemas de rieles para transportar el contrabando. La escala financiera de estas operaciones es asombrosa. Pero, de nuevo, pagaron al cártel unos $5,000 por cruzar, un poco más de lo que solíamos ver aquí, pero $5,000 es bastante habitual. Así que no es tan sorprendente oír eso. Cuando se multiplican $5,000 por los cientos de miles de personas que intentan cruzar la frontera cada año, se empieza a comprender la fuente de ingresos que representa el tráfico de personas para los cárteles. Y eso sin tener en cuenta las operaciones de tráfico de drogas que generan miles de millones al año. La corrupción que permite estas operaciones se extiende profundamente a ambos lados de la frontera. Él soborna a un guardia fronterizo estadounidense que trabaja en el cruce de San Isidro, que es la frontera entre San Diego y Tijuana. Dijo que le paga a este guardia fronterizo $1,000 al día, $30,000 al mes. Y todo lo que este guardia fronterizo tiene que hacer es decirle una vez al mes a este narcotraficante en qué puesto de control va a trabajar a lo largo de la frontera. Luego le da a este guardia fronterizo la descripción del coche y la matrícula del coche que van a utilizar para pasar las drogas de contrabando. Y tan pronto como esos coches llegan al puesto de control de este guardia, el guardia los ve y les hace señas para que pasen. Es muy sutil, y este guardia gana casi $500,000 al año simplemente dejando pasar unos cuantos autos cada mes. $360,000 al año, y eso es solo un tipo. Imagínese la suma total de los sobornos pagados por todos los cárteles a la seguridad fronteriza estadounidense. Me refiero a decenas de millones de dólares al año, y eso sin contar a todos los policías, militares y políticos mexicanos a los que se soborna. La corrupción sistemática representa quizás el aspecto más insidioso de las operaciones de los cárteles, ya que socava las mismas instituciones destinadas a combatirlos. Cuando un miembro de un cártel afirmó que entre el 60% y el 70% de los agentes de la patrulla fronteriza y los policías estaban corruptos, la respuesta de un alguacil fue reveladora. No. Es un mentiroso. No podía creer, y no me convencían las cifras de que tantos agentes de la patrulla fronteriza o policías estadounidenses fueran comprados y pagados por los cárteles mexicanos. Incluso después de hablar con este tipo, sigo dudando de esas cifras. Creo que estos tipos solo entran en contacto con agentes de la patrulla fronteriza que están corruptos. Por lo tanto, desde su punto de vista, todos lo están. Pero no puedo creer que la mayoría de los agentes de la patrulla fronteriza estén comprados. Simplemente no creo que sea cierto. La realidad probablemente se encuentre en algún punto intermedio entre estos dos extremos. No la mayoría de los agentes son corruptos, pero hay suficientes como para que los cárteles puedan contar con información privilegiada y rutas protegidas cuando las necesitan. Esta corrupción, combinada con el gran volumen de tráfico legítimo, crea oportunidades que los cárteles explotan con una eficiencia despiadada.
El control territorial que ejercen los cárteles va más allá de las rutas de contrabando. Abarca regiones enteras a lo largo de la frontera donde operan con virtual impunidad. La operación de la isla de Frontón, en octubre de 2025, supuso una escalada significativa en la vigilancia fronteriza a nivel estatal, con las autoridades de Texas ocupando un territorio que había sido cedido efectivamente al control de los cárteles. El hecho de que fuera necesaria una operación de este tipo revela hasta qué punto los cárteles han establecido zonas de refugio que sirven como áreas de preparación para sus operaciones. El costo humano y el camino a seguir. Detrás de cada estadística, cada incautación y cada detención a lo largo de la frontera entre Texas y México, hay historias humanas de tragedia, trauma y terror que rara vez aparecen en los titulares, pero que definen el verdadero costo de las operaciones de los cárteles. La guerra contra las drogas no se limita a interceptar envíos o arrestar a operativos, sino que afecta a las comunidades atrapadas en el fuego cruzado, a las víctimas de la violencia de los cárteles y a la cuestión fundamental de si las estrategias de aplicación de la ley actuales pueden realmente tener éxito contra organizaciones que han demostrado ser extraordinariamente adaptables y resistentes. El costo humano de las operaciones de los cárteles se manifiesta de formas tanto evidentes como ocultas. Para los ganaderos de Texas que viven a lo largo de la frontera, la presencia de los cárteles ha transformado su vida cotidiana en un estado de vigilancia y miedo perpetuos. Esta es la ventana que intentaron romper. Es la habitación de mi nieta. Luego añadimos estas pantallas. Son pantallas de acero, no son pantallas normales. Es repugnante porque hemos invertido mucho en este lugar, sangre, sudor y lágrimas, y que lo destruya una organización criminal y un cártel de la droga es desgarrador. Texas es un estado de defensa propia, como Arizona. No se trata de casos aislados. El 40% de las tierras a lo largo de la frontera sur son de propiedad privada, lo que significa que miles de familias viven en propiedades que los cárteles consideran rutas de tránsito. No se puede subestimar el impacto psicológico de vivir bajo esta amenaza constante. Los niños que crecen en los ranchos fronterizos aprenden a vivir con persianas de acero en las ventanas, lo que les enseña que el peligro está siempre presente. Los padres se ven obligados a tomar decisiones imposibles entre mantener su estilo de vida en tierras que han pertenecido a sus familias durante generaciones o abandonar sus hogares para escapar de la invasión de los cárteles. Pero el costo humano se extiende mucho más allá de la propia región fronteriza. Las drogas que logran atravesar la seguridad fronteriza se distribuyen por todo Estados Unidos, alimentando una crisis de adicción que se ha cobrado cientos de miles de vidas. La metanfetamina, la droga que ocupó un lugar destacado en muchas de las incautaciones de 2025, es responsable de más de 15,000 muertes al año en Estados Unidos. El fentanilo, que los cárteles han comenzado a mezclar con otras drogas con efectos mortales, se ha convertido en la principal causa de muerte de los estadounidenses de entre 18 y 45 años. Las víctimas de la presunta operación de la Diabla representan quizás la dimensión más espantosa de la crueldad de los cárteles. Las mujeres embarazadas, a menudo empobrecidas y desesperadas, eran supuestamente atraídas con promesas de ayuda solo para ser asesinadas durante cesáreas ilegales, extraídos sus órganos y vendidos sus bebés. Una víctima confirmada fue una mujer de 20 años cuyo cuerpo fue descubierto en julio de 2025, con su bebé recién nacido vivo pero herido. ¿Cuántas otras víctimas siguen sin ser descubiertas? ¿Cuántas familias siguen buscando a sus hijas desaparecidas que cayeron en esta pesadilla? La pregunta que acecha a los esfuerzos de seguridad fronteriza es si las estrategias actuales están funcionando realmente o si simplemente están creando una ilusión de control mientras los cárteles se adaptan y evolucionan. Los datos presentan un panorama complejo. En el año fiscal 2025, se produjeron aproximadamente 238,000 detenciones en la frontera, la cifra más baja en más de 50 años, lo que representa una disminución del 84-90% con respecto al año anterior. La administración Trump señala esto como prueba de que su enfoque de línea dura está funcionando. La Operación Lone Star, la iniciativa de seguridad fronteriza a nivel estatal de Texas, ha dado lugar a más de 531,400 detenciones de migrantes y más de 50,900 arrestos penales desde su inicio, con un costo superior a los 11,000 millones de dólares. La operación ha interceptado cantidades significativas de drogas y ha detenido a delincuentes violentos. Pero los críticos argumentan que estas cifras solo cuentan una parte de la historia.
El debate sobre la política fronteriza a menudo se ve envuelto en la política partidista, pero la realidad sobre el terreno es que las comunidades fronterizas están soportando el peso tanto de la violencia de los cárteles como de las medidas de control. Las muertes de migrantes se han mantenido estables a pesar de la disminución de los intentos de cruce, lo que sugiere que quienes intentan cruzar están tomando rutas cada vez más peligrosas para evitar ser detectados. Mientras tanto, los cárteles han demostrado una preocupante disposición a intensificar la violencia contra las fuerzas del orden. En febrero de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional emitió advertencias de que los cárteles de la droga mexicanos ofrecían recompensas por atacar a los agentes del ICE y otros agentes federales. El último enfrentamiento se produce cuando el DHS afirma que los cárteles de la droga mexicanos están ofreciendo dinero en efectivo para atacar a los agentes del ICE y otros agentes federales. Entre $5,000 y $10,000 por secuestrar o agredir a agentes y hasta $50,000 por asesinar a altos cargos. Esto representa un cambio fundamental en las tácticas de los cárteles, que han pasado de evitar la confrontación con las fuerzas del orden estadounidenses a atacarlas activamente. Se trata de un nivel de descaro que refleja tanto la confianza de los cárteles en su poder como su desesperación ante el aumento de la presión policial. Los éxitos en esta batalla en curso merecen ser reconocidos. Cada incautación representa drogas que no llegarán a las calles estadounidenses, vidas que podrían salvarse de una sobredosis e ingresos que se niegan a las organizaciones criminales. Pero la cruda realidad es que por cada victoria, los cárteles se adaptan, encuentran nuevos métodos, reclutan nuevos operativos y continúan con sus operaciones. La designación de los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras ha permitido nuevas herramientas y la cooperación internacional, pero no ha cambiado fundamentalmente la dinámica económica que impulsa el tráfico de drogas. La demanda estadounidense de narcóticos y las enormes ganancias disponibles para quienes están dispuestos a suministrarlos. Los casos de mujeres como La Diabla y María del Rosario Navarro Sánchez revelan cómo los cárteles están evolucionando para explotar las vulnerabilidades percibidas en las hipótesis de aplicación de la ley. Sus detenciones representan victorias significativas para las fuerzas del orden, pero también plantean preguntas sobre cuántas otras mujeres operativas están actuando actualmente bajo el radar, explotando los prejuicios de género para transportar drogas, armas y víctimas de la trata de personas. Algunos expertos sostienen que el enfoque militarizado de la seguridad fronteriza aborda los síntomas en lugar de las causas fundamentales. Señalan factores como la demanda estadounidense de drogas, el flujo de armas de Estados Unidos a México, donde el 90% de las armas de fuego incautadas proceden de fuentes estadounidenses, la pobreza y la corrupción en México, y la falta de vías de inmigración legal que crean mercados para el tráfico de personas. Los críticos también señalan que, si bien la designación de organización terrorista extranjera permite mejorar las herramientas de aplicación de la ley, se corre el riesgo de que la violencia se intensifique sin abordar estas cuestiones subyacentes. Los ataques militares contra objetivos de los cárteles, aunque pueden ser eficaces a corto plazo, podrían desestabilizar aún más a México y crear vacíos de poder que den lugar a una violencia aún mayor, ya que las organizaciones rivales lucharán por el control. Los datos provisionales sobre sobredosis hasta octubre de 2024 muestran una disminución del 25% en las muertes por drogas, lo que los defensores de las estrategias de aplicación de la ley actuales citan como prueba de su éxito. Pero aún está por ver si esto representa una tendencia sostenible o una fluctuación temporal. Los cárteles han demostrado constantemente su capacidad para adaptarse a la presión de las fuerzas del orden, modificando sus métodos, rutas y productos para mantener su rentabilidad. Al observar el complejo panorama de la seguridad fronteriza en 2025, surgen claramente varias verdades. La amenaza de los cárteles mexicanos es real, sofisticada y está en constante evolución. Las mujeres operativas desempeñan un papel cada vez más importante en estas organizaciones, a menudo aprovechando los estereotipos de género para transportar drogas y armas y cometer crímenes horribles como la trata de personas. Las fuerzas del orden a nivel federal, estatal y local están realizando importantes incautaciones y detenciones, lo que perturba las operaciones de los cárteles y salva vidas. Pero la economía fundamental del tráfico de drogas sigue sin cambiar. Mientras haya demanda de narcóticos en Estados Unidos y mientras los beneficios de satisfacer esa demanda sigan siendo astronómicos, las organizaciones criminales seguirán encontrando formas de pasar las drogas por la frontera. La cuestión no es si la aplicación de la ley es necesaria, porque claramente lo es.
La cuestión es si la aplicación de la ley por sí sola puede ser suficiente, o si abordar los problemas más amplios de la demanda, la pobreza, la corrupción y la violencia, requiere un enfoque más integral que vaya más allá de la interdicción y los arrestos. Para los ganaderos que viven con miedo en sus propias tierras, para las familias que han perdido a seres queridos por sobredosis de drogas, para las víctimas de la violencia de los cárteles a ambos lados de la frontera, estos no son debates académicos, son cuestiones de vida o muerte. Y a medida que avanza el año 2025, la batalla entre las fuerzas del orden y los cárteles a lo largo de la frontera entre Texas y México no da señales de remitir, sino que evoluciona hacia formas nuevas y cada vez más complejas. Haga clic en una de las tarjetas de su pantalla para ver más videos como este.